Tengan un cordial saludo de los estudiantes de la carrera de educación. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que son tipos de fonemas, puntos y modos de articulaciones de los fonemas, dirigido por la máster Diana Burgos Mendieta. Mi compañero Gonzalo José Barrera Gines y quien les habla, Angie Michelle Méndez Ulloa, despejará un poco más sobre estos puntos muy importantes. Muy buenas tardes, máster. A mí me tocó hablar sobre los tipos de fonemas. Según el tipo de articulación, posición de los órganos de la boca, tenemos los bilabiales, labiodentales, interdentales, dentales, alveolares, palatales, velares. Según el modo de articulación, el obstáculo de salida dentro del aire, las oclusivas, fricativas, africales, literales y vibrantes. Entre el punto de articulación es la zona de la cavidad bucal entre dos órganos de los articulatorios que se unen para producir un sonido. Bueno, entre los bilabiales es el contacto entre el labio superior y el labio inferior. Este es donde se llegan a juntar los dos labios y tenemos como por ejemplo la palabra P, B o M. En la palabra M podemos observar que al último se llegan a juntar el labio inferior y el labio superior. También tenemos los labiodentales. Este es el contacto entre el labio inferior y los dientes superiores, como por ejemplo la letra F. También tenemos los interdentales. Los interdentales es el contacto entre el ápice. El ápice significa la punta de la lengua. Esto los españoles lo utilizan mucho al hablar la letra Z o puede ser zapato. También tenemos los dentales. Los dentales se dicen que es el contacto entre el ápice, la punta de la lengua, y los dientes superiores. Podemos ser la letra T o la letra D. También tenemos el alveolar. El alveolar es el contacto entre el ápice de la lengua y los alveolares. Los alveolares significan los que van detrás de la lengua o adelante del paladar. Podemos, como por ejemplo, observar la letra R, R o la letra N. También tenemos el palatal. Este es el contacto entre el dorso de la lengua, o sea, arriba de la lengua, y el paladar duro. Entre estos ejemplos podemos encontrar la palabra llanto o nato. También tenemos el velar. Este es el contacto del dorso de la lengua y el paladar duro. Esto va mucho más atrás, como por ejemplo podemos observar la letra G o la letra J. Cuando hacemos estos sonidos o esta palabra, nosotros podemos observar muy bien al pronunciar que va mucho más, la lengua va mucho más atrás del paladar. A continuación, mi compañera Michelle. Modo de articulaciones. Oclusivas. Produce momentáneamente el cierre total del paso del aire. Son B, D, G, P, K, T. Por ejemplo, F, F, C, C, G, G. Ese es el sonido de las oclusivas, la pronunciación al mover los labios, los dientes, la lengua. Fricativas. Se produce un estrechamiento por donde pasa rozando el aire que sale al exterior. F, Z, J, S, Y, F, Z, J, C, S, Y. Africada. Se produce una oclusión seguida de una africación. Son che. El sonido se escribe ortográficamente como es muchacho. Ese es el sonido que produce esta letra. Laterales. Llamamos laterales a las consonantes que articulamos haciendo el aire salga por lados de la lengua, que son L y doble L. L. Si vemos nosotros la pronunciación,
nos daremos cuenta cómo es que la lengua produce y nos ayuda a hacer el sonido de la letra. Vibrantes. Consiste en interrumpir la salida del aire haciendo movimientos muy rápidos con la lengua. Consonantes. R. La R es una palabra vibrante, simple, porque la lengua vibra una sola vez. Vibrantes múltiples, porque para la pronunciación, la lengua tiene el sonido de varias veces. Por ejemplo, la F. Según la actualización de las cuerdas vocales, sordas, no vibran las cuerdas vocales. Ch, F, J, K, P, S, T, S, Z, perdón. Esas son las palabras que no vibran y vienen a ser las palabras sordas. Sonoras, vibran las cuerdas vocales. B, D, G, L, L, M, N, ñ, R, R y Y. Si nosotros nos damos cuenta en la pronunciación, veremos la diferencia entre las sordas y las sonoras. Según la acción del velo del paladar, nasal son aquellas en las cuales parte del aire pasa por la cavidad nasal. Son N, M y ñ. Y no dejemos atrás la N. ¿Por qué decimos que pasa por la parte nasal, el aire pasa por la cavidad? Porque al momento de nosotros pronunciarles, por ejemplo, N, vemos cómo es la función de la lengua con el paladar, con la parte superior, la parte de los labios. Todo eso nosotros debemos tomar en cuenta al momento de diferenciar la forma de la acción de las palabras. Oral. Todo el aire pasa por la boca, el resto del consonante a excepción de las nasales. Son cuando nosotros hablamos, al pronunciar, fácilmente vemos la vocalización. No hay forma de nosotros de diferenciar en los labios como las palabras anteriores. La pronunciación de las palabras anteriores vemos que es por forma de la lengua, del paladar, de la boca. Entonces aquí es muy diferente. Esperando que esta explicación sea de su agrado y haya despejado un poco más, un poquito más sobre este tema. Espero y les guste esta exposición.